Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1 para una filosofía de la comunicación. Suena como un tema bastante complejo, pero no para quien domina la filosofía y la comunicación y aterriza en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, todo esto que está ocurriendo con el impacto de las redes sociodigitales, del mundo de Internet, entre otros temas. Hoy la entrevista es con el doctor Marco Antonio Millán. Él es profesor e investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Coajimalpa. Ya le platicaré más detalles de su importante biografía. Antes de la entrevista, le invito a ver algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. En su tradicional conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el programa Internet para Todos ya está en casi 80,000 localidades y que la Comisión Federal de Electricidad se encuentra levantando más de 2,500 antenas en los pueblos más apartados. Se prevé que al finalizar este gobierno se comunicará por Internet a casi 94% de las y los mexicanos. Sobre algunos de sus beneficios, esto dijo el presidente. La idea es que sea también un servicio accesible, que no sea oneroso y gratuito en plaza pública, en hospitales, en escuelas, y que el particular pueda pagarlo, pero a un precio bajo. Al recibir el premio Gabo a la excelencia en Colombia, el periodista y escritor mexicano Juan Villoro lamentó que en México se mata a quienes buscan la verdad y citó el caso de los 15 periodistas asesinados en lo que va del año en nuestro país. Villoro anunció que destinará el valor monetario del premio al laboratorio Quinto Elemento, que apoya a periodistas en zonas silenciadas y de alta peligrosidad. En su discurso, Villoro reconoció el periodismo que se ha centrado en las víctimas. Por ejemplo, el que cambia el foco de los hombres a las mujeres buscadoras, relegadas por la dominación masculina a la periferia de los sucesos, y que tiene a grandes exponentes a periodistas de la escucha como Elena Poniatowska. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, que preside Genaro Villamil, desmintió un reportaje presentado por Carlos Loret de Mola en Latinus sobre un supuesto fraude en ese medio público. A través de un comunicado aclaró varios puntos. Uno de ellos es que en el tema de las licitaciones de la torre de transmisión de Acapulco no hubo corrupción o negligencia. Dichos contratos fueron rescindidos con estricto apego a la ley por incumplimiento y los casos están en los juzgados. En cuanto a lo señalado sobre la labor del ingeniero Óscar Valdenebro, el SPR precisó que esta persona ganó una licitación para coordinar la ampliación de cobertura de señal de SPR. Sin embargo, Valdenebro ya no colabora con el SPR. El comunicado aborda otros temas sobre la gestión del SPR. El documento puede consultarse en su sitio web y en redes sociodigitales. Muchas gracias a Paulina Gómez y muchísimas gracias a Marco Antonio Millán, quien es ahora nuestro invitado a Media 20.1. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Sevilla. También tiene una especialidad en paz y conflicto en la Universidad de Granada, y él es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva de nuestra querida UNAM. Tiene diversas obras y una de ellas es justo esta que le acabo de comentar al inicio de este programa, que es Para una filosofía de la comunicación. Es un libro que recientemente publicaste. Doctor Millán, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a la teleaudiencia. Me da mucho gusto, Gabriel, estar aquí con todos ustedes, con tu equipo de producción. Muy amable tu presentación y tus palabras. Vamos a ver qué podemos conversar esta noche. Pues justo hablábamos de tu libro, Marco Antonio, que es de Para una filosofía de la comunicación. En términos generales, ¿de qué va para que vayamos introduciéndonos en este tema tan apasionante? Pues mira, como lo mencionaste, yo siempre he estado
digamos, a la mitad entre la filosofía y la comunicación. Me parece que la comunicación, hoy día, la comunicación digital, la globalización, todas estas redes, estas transmisiones, este uso de las cámaras, este uso de las computadoras, reclaman ciertas reflexiones y esas reflexiones que invitan al pensamiento, pues a veces con y sin fortuna son recogidas por la filosofía, entre otras áreas y entre otras ciencias. Me parece que lo que hemos intentado es un puente precisamente entre los diversos problemas, las diversas situaciones, los diversos conflictos, como el de la posverdad, entre otros, que están hoy día en boga y que pueden ser tratados con diferentes enfoques desde las humanidades y particularmente desde la filosofía, ¿no? Entonces, este libro para una filosofía de la comunicación es un libro que reúne una serie de ensayos de lugares donde yo me he encontrado conversando, como conversamos ahora, en un foro universitario, en una conferencia, o algún guión que fue escrito para algún programa educativo y que hice el guión literario. Y entonces recogí una serie de trabajos y los puse allí. Es para una filosofía porque son trabajos que están encaminados a la pretensión de hacer una obra mayor que reflexione con mayor profundidad temas vinculados precisamente con la comunicación. Y al leerlo es realmente algo gozoso, sobre todo para quienes no tenemos un acercamiento a la filosofía, pero sí tenemos ciertos conocimientos de la comunicación, porque como bien nos dices, Marco, nos das muchísimos elementos para comprender los fenómenos que estamos viendo en la sociedad digitalizada desde la filosofía. Ahí, ¿cómo lo interpretas? ¿Cuál es tu visión de este tema desde la filosofía? Pues mira, en primer lugar, Gabriel, yo creo que hay que considerar lo siguiente, que casi siempre el trabajo de la filosofía es un trabajo meditativo, un trabajo a profundidad, un trabajo de exploración de conceptos, de un gran entendimiento de cómo hay un campo de sentido que se arma no solo en torno a la filosofía, sino, por ejemplo, en torno a un autor. Hay que aprender un cierto vocabulario de los autores, ¿no? Hay que aprender ese tipo de cosas dentro de la filosofía. Y eso amerita una profundidad y una dedicación. Y por el otro lado, el gran reto, creo yo, es que la comunicación está metida en una vorágine, en una velocidad, en unos cambios que a veces nos parecen inauditos y que nos parece que no pueden ser detenidos en ningún momento y que de hecho no lo son. Y entonces ahí el asunto es que algo está sucediendo a una velocidad grande, pero paradójicamente esa enorme velocidad lo que está reclamando es también un freno momentáneo, detenerse y tratar de profundizar en esos fenómenos. Ahora, se corre el riesgo de que al tratar de profundizar en los fenómenos de la comunicación siga avanzando y se vaya y pasemos a otra cosa. Pero creo que precisamente la filosofía nos invita a pensar cuáles podrían ser aquellas cosas que, para bien o para mal, para una cosa o para la otra, en la comunicación le dan sentido y le dan fundamento. Porque hay cosas que no cambian, ¿no? Por ejemplo, el hablar humano, el contacto humano, la importancia de la información, la relevancia de tener datos para poder sustentar hipótesis, para poder hablar de un tema ampliamente o a profundidad. Es decir, yo creo que la filosofía da eso con respecto a la comunicación. Pareciera que la tecnología avanza mucho más rápidamente, efectivamente, que la comprensión de estos fenómenos que nos ha traído Internet y las redes sociodigitales, doctor Millán. Sí. Yo creo que efectivamente hay una lógica, y ahora que digo la palabra lógica, efectivamente, digamos, los fenómenos de las redes sociales y de la digitalización existen porque hay una lógica simbólica, una lógica algorítmica
una lógica de lenguaje matemático que permiten la configuración de los contenidos de estos medios y de los medios digitales particularmente, ¿no? Eso por un lado. Y eso ya es de entrada una primera invitación a que desde el pensamiento, desde la filosofía, uno diga, por ejemplo, es equivalente la lógica que hace posible la transmisión a la lógica humana en un lenguaje natural. Es decir, es lo mismo este lenguaje artificial para poder conjuntar algoritmos que le den sentido a una imagen, incluso a la propia transmisión de la imagen, a la materialidad de la imagen, que lo que implica el pensamiento humano, es decir, por ejemplo, las máquinas las programamos y el pensamiento humano, yo estoy ahora entrevistándome contigo y es muy difícil que uno esté preparando la frase que va a decir cuando la va a decir inmediatamente que la va a decir. Es decir, sucede un fenómeno muy interesante en cuanto a lo humano, pero la computadora no, la computadora va a responder a ciertas reglas de conformación previa, ¿no? Entonces, esos primeros momentos de separación nos hacen pensar muy seriamente en si, por ejemplo, la computadora actúa como un cerebro humano o si el cerebro humano actúa solamente computando datos de la realidad, ¿no? Entonces, ahí es donde están, digamos, las maneras en que uno puede detenerse a reflexionar los fenómenos de la comunicación. Recientemente me habían invitado a dar una conferencia sobre el metaverso. Entonces yo lo primero que me pregunté es si la realidad del metaverso es la realidad real que los seres humanos confrontamos día con día. Los retos del día a día, el reto del tráfico, de preparar una clase, de prepararse de comer, de la resistencia que uno encuentra con respecto al medio ambiente, con respecto a los vecinos, con respecto a las instituciones, si eso es una realidad que conforma de alguna manera nuestra mente y nuestro cuerpo, que es muy diferente a tener un avatar metido en una computadora que prácticamente no tiene resistencia a nada, ¿no? Y que lo puedo disfrazar de lo que yo quiera. Entonces, desde luego que los procesos cognitivos son diferentes, ¿no? Desde la filosofía uno se preguntaría si la realidad es la realidad tal y como la conocemos y si la ciencia es la única que es capaz de captar objetivamente la realidad, porque pensamos que los seres humanos somos meramente subjetivos y que la ciencia se hace cargo de la realidad porque la realidad es objetiva. Aunque ciertamente no existe una realidad que no sea comprendida por la mente humana. Es decir, nunca sabremos si hay un mundo que se preste a comprenderse fuera de la mente humana, porque necesitaría no haber mentes humanas que se encargaran del mundo, y eso es improbable, ¿no? De principio. Ay, pues vaya reflexión que nos genera pues justo la tecnología, los metaversos, las redes sociodigitales, los algoritmos, que son algunos de los temas que se abordan en este libro para una filosofía de la comunicación del doctor Millán. Doctor, tenemos ya que hacer la pausa, la única que tenemos adelante, en este programa. Sí. Así que por favor, no se vaya porque, créame, que aquí en este libro va a encontrar elementos para comprender todos estos fenómenos informáticos, tecnológicos, redes sociodigitales, la comunicación y más. No se vaya. Ya estamos de regreso en Media 20.1, platicando con el doctor Marco Antonio Millán sobre su obra Para una filosofía de la comunicación, herramientas filosóficas para comprender el momento actual que estamos viviendo de una alta digitalización, de la presencia en la vida cotidiana, de estas redes sociodigitales, de internet, los equipos, ¿no? Y estaba volteando aquí a ver a mi teléfono celular, esta misma computadora que estamos grabando este programa para usted. Doctor Millán, uno de los capítulos que se desarrollan en tu libro es sobre las redes sociales. ¿Qué son las redes sociales desde la filosofía? Hola, sí, muy bien. Mira, yo creo que redes, la propia palabra red, implica que hay un número de caminos que se cruzan y que se encuentran. Una red
como tal implica eso, ¿no? Que hay caminos que se encuentran, que buscamos encontrar, que buscamos a nuestras amistades, buscamos nuestros intereses y vamos conformando poco a poco los nodos que van uniéndose para conformar una red. Yo creo que habría que entender las redes sociodigitales actuales como un elemento, un signo de nuestro tiempo, porque redes siempre han existido, siempre hemos estado vinculados los seres humanos, solo que ahora tenemos una velocidad mayor, tenemos una captación de imágenes mucho mayor y también tenemos una mayor exposición a temas que tienen que ver con la sociedad que se organiza, pero también con la sociedad que se desorganiza, ¿no? Que recordar que Monsiváis hablaba de esas crónicas de una sociedad que se organiza, pero yo creo que podríamos hablar también a partir de las redes sociodigitales de una sociedad que se desorganiza, que a veces prefiere pues los temas como la posverdad, ¿no? Que los hace posibles, mejor dicho, no que los prefiera, sino que los hace posibles precisamente porque ocurre que no hay oportunidad de probar nada, te puedes ocultar detrás de un avatar, te puedes ocultar detrás de una falsa personalidad, etcétera, ¿no? Y eso tiene su lado, diría yo, oscuro. Entonces, efectivamente, las redes son un signo de nuestro tiempo, pero también diría yo que son signos que han encontrado dentro del capitalismo cibernético su propia posibilidad de ser parte de este capitalismo y de ser parte de una vigilancia de este propio capitalismo. Es decir, mientras en algún momento cuando se despertaron, o fue el despertar de las redes sociales, se pensó que era una herramienta, diríamos, revolucionaria, muy pronto cayó bajo el cuidado de los intereses de un capitalismo de vigilancia, de un capitalismo cibernético, de un capitalismo de control, porque justamente el capitalismo cibernético es el capitalismo de control de la sociedad digital. Recordemos que la cibernética es una ciencia que tuvo su auge durante las dos guerras mundiales del siglo pasado, pero que quiere decir kibernetes en griego, y kibernetes quiere decir el timonel o el mando, es decir, el que lleva el control. Podríamos decir sintéticamente que la cibernética es la ciencia del control por el cálculo. Y cuando hemos estado ante fenómenos de redes sociales, es evidente que esas redes sociales pertenecen a un grupo de poder, a ciertos controladores, ¿no? Por lo general ubicados en Estados Unidos, ahora también de una manera muy notoria en China, que tenemos un Silicon Valley, que tenemos las ilusiones de que navegamos en una nube, aunque la nube a final de cuentas sean cables que están interconectados, ¿no? Y que lleguemos al origen de los cables interconectados por Internet, como lo que estamos haciendo ahora, y encontremos que la nube, pues en realidad es un gran edificio donde se almacena la información y se distribuye la información, y sobre todo donde se controla. La información es parte de este capitalismo cibernético, donde los usuarios somos los que otorgamos, digamos, la materia prima de este capitalismo, que son los datos. Los datos de eso lo trato en el libro, los datos de cuándo corremos, cuánto corremos, con qué tenis corremos, todo eso lo vamos subiendo, posteando o buscando, y todo eso se va almacenando como datos que van perfilando conductas para el futuro. Y eso es un poco lo que trata este capitalismo cibernético a través de las redes sociales, que resultaron bastante controladas y controlables. Y controladoras, por supuesto. Exacto. De hecho, hay un capítulo, doctor Millán, al que tú te refieres y lo denominas crítica al capitalismo cibernético, redes sociales y transhumanismo. Más o menos Sí. has hecho esta crítica, pero ¿a qué te refieres a esto de transhumanismo? Sí, porque dentro de toda esta lógica de las redes sociales, dentro de este desarrollo de las tecnologías
de la información, de las tecnologías digitales y lo posmedial, pues efectivamente hay también trazos de cómo la tecnología está ayudando a los seres humanos bajo la seducción del mejoramiento de la especie humana, en el sentido de que poco a poco todos tenemos una prótesis de algo, ¿no? Incluso, en primer lugar, los lentes, por decirlo más sencillo, ¿no? Pero hay gente que tiene una prótesis en los huesos, que tiene una prótesis en los dientes, que tienen diferentes maneras en que la tecnología se ha incorporado al cuerpo. Y entonces eso se ha ido desarrollando cada vez más de la mano de la tecnología, de la biotecnología, para ir, por decirlo así, eso está en los manifiestos transhumanistas, mejorando a la especie humana. A mí me gusta, Gabriel, comentar este tema con el siguiente ejemplo. Yo no soy un especialista en el budismo, pero creo que todo mundo sabemos que había esto de las cuatro nobles verdades del budismo. Y esa más o menos decían esas 4 verdades que el nacer era sufrimiento, que la enfermedad era sufrimiento, que el envejecer era sufrimiento y que la muerte era sufrimiento. Y luego ya viene la solución con el óctuple camino, ¿no? Pero eso lo dejamos para otra conversación. Pero a mí me llama la atención porque precisamente el poshumanismo está como enfocado, ¿no? No tiene nada de budista, pero está enfocado tecnológicamente a hacer un nacimiento programado y lo más sano posible, a evitar el sufrimiento en el envejecimiento, porque desarrollan tecnología, medicinas, etcétera, para ser capaces de detectar enfermedades con cierta anticipación para evitar sufrir. Por lo tanto, la vejez, ¿no? Igual que la enfermedad, se tratan de abatir. Y esto trae como consecuencia que el sufrimiento hacia la muerte sea más aceptable, pero además más desplazable, porque en la medida en que la vejez, digamos, se va extendiendo y que las enfermedades se van evitando, entonces presumiblemente también se avanza en años y se va evitando la muerte, que es uno de los propósitos, aunque suene muy extraño, del transhumanismo. Entonces la tecnología está haciendo todo lo posible evidentemente con compañías de intereses privados. No es que el día de mañana va a estar en la salud pública, ¿no? Ahí a la mano de todo mundo, pero eso es hacia lo que tiende, ¿no? Es decir, esta mezcla de hacer de la humanidad junto con la tecnología un ser humano diferente, por decirlo así, mejorado por la tecnología. Sí, por supuesto, y ahí está esto que le llaman el Internet de las cosas, que nos mide prácticamente todo y que nos permite también tener una medición de cuáles son nuestros hábitos de consumo, por ejemplo, desde el horno microondas, la televisión, la luz, los sonidos, y todo eso va confeccionando, pues, efectivamente, parte del desarrollo, evolución de nuestras propias vidas, doctor Millán, entre otros temas. Bueno, todo esto nos arroja el libro para una filosofía de la comunicación. Doctor, ¿dónde podemos encontrar este libro? ¿Dónde podemos adquirirlo? Porque, pues, el tiempo ya se nos está terminando. Pues mira, el libro que salió en plena pandemia estaba localizable hasta donde yo sé en Gandhi, y yo personalmente lo vi en el sótano, lo vi también en algunas ferias de libro. ¿Quién lo publica, perdón, doctor? Lo publica la editorial Delirio. Delirio es una editorial que además pues tiene una buena cartelera de autores, no necesariamente yo desde luego, pero tiene una gran cartelera, ¿no? de autores. Entonces, es un libro, me parece que está todavía disponible en algunas librerías. Bueno, pues muy bien, pues allí estaremos en nuestras redes sociodigitales anunciando, claro, pues donde pueden encontrar este libro, el doctor Marco Antonio Millán. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en Media 20.1 y aterrizar lo complejo en algo sencillo, pues en algo comprensivo
útil, comprensible, útil para nuestras vidas, doctor. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Gabriel, muchas gracias a la audiencia, muchas gracias al apoyo técnico por todo. Buenas noches. Pues muchísimas gracias nuevamente y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.